Gracias, Señor, por habernos cubierto con ese amor que solamente tú puedes dar, con ese amor que nadie más puede dar. Gracias, Padre. Estamos agradecidos, estamos aquí reunidos para darte gloria y honra, alabanza. Tú me sedujiste con tu amor, yo me permití seducir. Tú me abrazaste, oh Señor, me sentí seguro en ti. Más que a nadie te deseo a ti. Has saciado toda mi necesidad. Yo me entrego entero a tu amor. Jesucristo, eres tan fácil de amar. Te anhelo, mi deseo es amarte. Tú eres mi vida y por siempre yo te amaré, Señor Jesús. Te amamos, Señor, te amamos, Dios. Sedujiste con tu amor, yo me permití seducir. Tú me abrazaste, oh Señor, me sentí seguro en ti. Más que a nadie te saciado toda mi necesidad. Yo me entrego entero a tu amor. Jesucristo, eres tan fácil de amar. Te anhelo, deseo es amarte y darme todo a ti. Tú eres mi vida y por siempre yo te amaré, Señor Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús. Vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Padre bendito, te doy gracias, Dios, por esta nueva oportunidad que nos das de reunirnos para alabarte, para exaltarte, Señor, para darte a ti gloria, honra. Gracias, Padre, porque nos permites acercarnos ante tu presencia, Dios, porque no somos merecedores de ella. No merecíamos estar aquí, Señor. Nosotros lo único que merecíamos era la muerte, Padre, pero tú nos has dado vida y vida en abundancia. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén.
Continuamos alabando a nuestro Dios. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré y por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, y sea honor y poder, sí, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré y por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti sea el honor y poder, sí, digno, digno eres tú, recibe adoración, porque digno, digno eres tú, a ti sea el honor y poder, sí, digno, digno eres tú, recibe adoración, porque digno, digno eres tú, a ti sea el honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Pues gracias a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos, y vamos a escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo en voz de nuestro hermano. Qué bueno es poder escuchar la palabra de Dios. Nosotros que la hemos empezado a conocer, que la hemos disfrutado, ha sido un alimento perfecto para nuestra vida espiritual. Y gracias a eso también tenemos ya ahora una vida en lo físico mejor, más tranquilos, porque confiamos plenamente en nuestro Dios y estamos aprendiendo a confiar en Él en todo momento. Así es que pongamos mucha atención y Dios me los bendiga. Bien, gracias a Dios porque estamos reunidos. Vamos a entrar en la palabra del Señor. Y bueno, ahí estamos en Hechos 11. Recuerde lo que hemos estado viendo, si es que se acuerda. ¿Qué se acuerda ahorita de Hechos? Si no, voy a repaso desde el capítulo 1 y aquí nos vamos ayer. Pues de todo lo que se acuerden de Hechos, así de grandes rasgos. Con que se acuerden de algo ya. Pedro tuvo una visión. Uh-huh.
con gentiles, ajá. Que lo que Dios ha limpiado no lo llames inmundo. Muy bien. Recordemos, el eje central de la semana pasada fue en el último versículo que vimos, del versículo 17 en Hechos 11, donde fue la respuesta de estas personas. Donde Pedro les dice a la iglesia: si Dios les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? ¿Sí? Hay mucho que sacar, ¿no? Pero recordando, pues nadie puede estorbar a Dios. Sí, en pocas palabras, hay gente que intenta estorbar a Dios, pero aún así Dios va a prevalecer siempre. Con o sin nuestra ayuda, Dios va a prevalecer. Ahora el punto es de qué lado nos vamos a encontrar, ¿no? ¿Del lado de Dios o del lado en contra de Dios? Sin embargo, la respuesta de la iglesia fue, entonces, oídas estas cosas, ¿qué hicieron? Callaron, ¿sí? Ese fue el eje central en la enseñanza pasada, callar cuando Dios habla, ¿sí? Callar a las indicaciones, a lo que Dios está haciendo, digámoslo así, al mover de Dios, porque a veces queremos, puede ser en buenas intenciones, a veces en malas, pero a veces estorbamos, queremos estorbar a Dios. Pues les repito, sin intención o con intención, tan solo al responder, al hablar, al atacar, al querer, quererme justificar delante de Dios, ¿no? Y vemos que ahí la iglesia entendió y vio que era Dios quien estaba obrando, que era Dios quien había hecho aquella cosa. Entonces ellos dijeron: aquí no hay nada que alegar, quien lleva la razón es Dios, y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y aquí quiero entrar rápidamente, antes de continuar lo demás, en un aspecto, lo voy a tocar por encimita. Ya en algún momento, si Dios lo permite, daremos más profundidad a eso. Pero en la parte donde ellos dicen que Dios les ha dado arrepentimiento para vida, ¿sí? Dios les ha dado. Porque usted sabe qué es el arrepentimiento. Sabe, en esencia, ya algunas veces lo hemos platicado, lo hemos así pasado por encima igual. Pero usted sabe qué es el arrepentimiento. Recuerden que la Biblia se nos ha hablado. Pedro ya lo ha mencionado antes, ¿no? Arrepentíos y creed. Sí, el arrepentimiento es algo que va junto con pegado con la fe. No, son dos cosas diferentes, pero que no se pueden separar. ¿Sí? La fe forzosamente lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento forzosamente lleva a la fe. ¿Sí? Los dos son cosas que van unidas. ¿Sí? Y alguien, por favor, que vaya conmigo o que lea o que busque Efesios 2:18. Quien lo quiera leer, sí ya. Sí, dice, porque por medio de él, los unos y los otros, ahí, o sea, se refiere básicamente gentiles, judíos, los de aquí, los de allá, los de este rancho, los de otro rancho, tenemos entrada, la misma entrada, y dice por un mismo espíritu, pero lo que dice por medio de él, ¿sí? Ahí vemos que quien obra, quien efectúa, quien es el camino, quien es en esencia a todo en cuanto a la salvación, es Jesús, ¿sí? Es Cristo. Ahora, vamos a Efesios, ahí mismo, capítulo 2, versículo, ahora el 8, ¿qué es lo que dice? 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ajá. Ahí dice, porque por gracia sois salvos, ¿sí? Es decir, pues sí sabe lo que es gracia, ¿no? Es un regalo al cual no aportamos nada. Si tú pagas, aunque sea un peso, ya no es gracia.
ya pagaste. Aún así sea la mínima cantidad y digas, ay, qué ofertón, pagaste. Gracia es, te lo regalo, y pues, involucra, puede ser compromiso o algo, pero en esencia es te lo doy sin esperar nada a cambio. ¿Sí? A veces nosotros encontramos esta gracia común entre nosotros de, ok, yo te doy algo, pero inconscientemente es como que estoy esperando que me regreses algo, ¿no? O a veces cuando te dan algo te sientes como comprometido en regresar algo, ¿sí? Esa gracia no es la de Dios. La gracia de Dios es te doy y no espero nada a cambio, ¿sí? Te lo doy y no espero nada a cambio porque es una gracia que te estoy dando. De antemano, es más, Dios nos la está dando sabiendo que aún así le vamos a fallar. Dios nos da la gracia sabiendo que aún así, como Pedro, le iba a negar, ¿sí? Ojo aquí, estoy hablando en cuanto a la gracia para salvación, porque ellos están hablando de algo que era concerniente a, les ha dado el mismo espíritu, les ha dado la misma salvación que a nosotros. Porque, pues Dios da, ¿no? Pero lo que es en concerniente a la salvación, eso es totalmente de Dios. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque dice en Efesios 2:8 que por medio de la fe. Y luego dice, y esto no es de ustedes. ¿A qué se refiere con esto? Unos dicen se refiere a la fe, otros dicen se refiere a la gracia, otros dicen se refiere a la salvación. ¿Cómo le pongas? O sea, todo lo anterior, si no es de nosotros, es de Dios. Si es la gracia, Dios por gracia nos salva. Si es la fe, Dios por gracia nos da fe para ser salvos. Si es la salvación, todo concerniente a la salvación es por gracia de Dios. Y nosotros no aportamos nada. Lo que aportamos es básicamente la necesidad de ser salvos. Pero en esencia yo no, quiero ser muy cuidadoso con esto, pero no es que yo sea muy santo y busqué a Dios y Dios se dignó en salvarme. No, al contrario, yo estaba perdido, lejos de Dios, y Él vino a encontrarme, porque el perdido era yo. Yo estaba en mis asuntos, en mis negocios, y quien vino es Dios. Entonces, todo lo que concierne a la salvación es de parte de Dios. ¿Sí? Aquí, si bien se nos demanda creer, pero Dios es quien da la fe para creer. ¿Por dónde la da? Por medio de la palabra de Dios. Y nuestra respuesta es creer. La Biblia enseña muy claramente que todo en cuanto a la salvación es soberanía y gracia de Dios. Pero eso no quita para nada y no nos exenta la responsabilidad de dar respuesta, de responder a eso que Dios ha dado. Si yo digo, ok, Dios me ha dado salvación, me ha dado gracia, pero yo no respondo en pro a eso, entonces no hay salvación. ¿Por qué? Porque solamente se queda en un conocimiento. En aquellos que tienen una fe fingida, en aquellos que creen que son salvos, ¿sí? Pero no hay una integridad completa, porque realmente Dios no ha obrado en ese corazón. Ahora, ¿a qué es a lo que voy? Que el arrepentimiento también Dios lo da. ¿Por qué el arrepentimiento Dios lo da? Hace rato les pregunté, ¿saben qué es arrepentimiento? Sí, y nadie contestó. ¿Sí saben o no saben? Es que yo me salté y me fui ahí. ¿Sí sabe alguien en su entendimiento, lo que ha oído a lo mejor? Cuando te dicen o te dijeron en su momento, arrepiéntete, ¿cuál fue tu pensamiento? Como un cambio. Cuando te dijeron o escuchaste en la palabra de Dios, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo, ¿qué dices? O sea, ¿qué hicimos? ¿Qué pensamos? ¿Cuál fue nuestra respuesta? ¿O nunca nos arrepentimos? Lo que les digo, a veces el concepto no lo tenemos, ¿no? O a veces no tenemos como tal claro en sí en qué es, pero eso no delimita el que Dios lo haga. Por eso es que les digo que el arrepentimiento es algo que Dios da, porque a veces lo hacemos y estamos caminando en eso sin un pleno conocimiento de que estoy arrepentido. Y hay quienes creen estar arrepentidos, pero es pura falsa, pura mentira, puro remordimiento, pura hipocresía, ¿sí? Porque no es en sí el concepto. Bueno, ya no se lo largo. Arrepentimiento es metanoia.
Esto tiene que ver con un cambio de pensamiento, en esencia es que te cambien la mente. Es como si alguien te abriera el cerebro, te dijera, no me sirve esto, lo quito y pongo otra cosa. La salvación, Dios no viene en esencia a limpiarnos, viene a básicamente a hacernos de nuevo. Por eso la salvación es nacer de nuevo, ¿sí? Ahí mismo en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, es decir, fuimos hechos por Él, creados en Cristo Jesús, es decir, nueva creación. También Corintios habla de que ahora ustedes son una nueva creación, es decir, Dios no se quedó ni siquiera con el molde, dijo, ni el molde, ni la tierrita, ni la rebaba, ni el diseño me sirve, necesita ser hecho de nuevo, porque no hay nada en nosotros que pueda aportar a ser salvos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y dentro de esto, el arrepentimiento es algo que Dios da y es nuestra responsabilidad ejercerlo, porque Pedro dice, Dios manda a todo hombre que, ¿no lo he leído? Vámonos a Hechos 17:30. No, perdón, no es Pedro, es Pablo. Hechos que 17:30 les dije, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿cuál ignorancia? El desconocimiento de Cristo Jesús y de su obra, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Otra vez, vamos aquí a ver pues como un choque, ¿no? Los judíos están diciendo, Dios les ha dado arrepentimiento. En otra parte, Pedro habla de que Dios les conceda arrepentimiento. ¿Por qué? Porque nosotros, por nuestra propia cuenta, no podemos cambiar nuestra mente. No podemos hacer este intercambio, esta renovación. Es algo que Dios hace, es algo que Dios otorga, es un don de Dios. Por eso es importante entender la parte del arrepentimiento, porque no tiene que ver con solamente, a veces creemos o se dice, ¿no? Arrepiéntete de tus pecados. ¿Sí lo ha oído? Bueno, en la Biblia no viene arrepiéntete de tus pecados. Viene confiesa tus pecados y apártate de ellos. Pero arrepiéntete de ellos no viene. Viene arrepiéntete, apártate del mal. Arrepiéntete y cree. Porque el arrepentimiento no tiene que ver, así como tal, Señor, te pido perdón por mis pecados. El arrepentimiento lo que hace es cambiar tu mente, cambiar tu forma de ver, y lo que antes decías que no era pecado, ahora lo ves como pecado. Y entonces, ¿qué pasa? El arrepentimiento me lleva a identificar esto que estoy haciendo mal y ahora pido perdón por eso. Por eso el arrepentimiento lleva a pedir perdón. Porque ahora entiendo, Señor, esto que hacía o esto que hago no te agrada y no sabía que estaba mal. O lo sabía pero no lo quería hacer caso, pero ahora entiendo y tengo la convicción de que está mal. Y es lo que me lleva entonces a pedir perdón, a confesar mis pecados. Porque, vea, en 1 de Juan 1:9, Dios le dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Pero ¿qué dice? O sea, dice, si alguno hubiere pecado contra el Padre, tenemos un abogado, a Jesucristo el justo. En eso que Juan menciona, no menciona el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque se da por hecho que un cristiano ya Dios ha obrado en su mente. Dios ya le ha concedido el arrepentimiento. Dios ya le ha concedido este cambio de mente. ¿Qué falta? Pues que a veces somos débiles, flaqueamos, nos damos nuestras ligerezas, resbalamos, nos descuidamos y pecamos. Entonces, ¿qué dice Juan? Tú ya entiendes, tú ya sabes, tú ya conoces que eso es pecado. Porque ya te fue cambiado el molde, ya te fue cambiado el chip. Entonces, ¿qué dice? No dice arrepiéntete, dice pide tu perdón, confiesa tus pecados. Porque, repito,
a veces creemos entender solamente arrepentimiento con, pido perdón. O a veces con que, me cacharon, pido perdón. Y eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es dentro de uno entender, ¿eso que estoy haciendo agrada o no agrada al Señor? Lo que antes yo vivía sin Dios, sin escuchar su palabra, me pasaba por encima, no le hacía caso, ¿sí? Me valía un cacahuate. Pero ahora yo entiendo que Dios es real, yo entiendo que Jesús es real, yo entiendo que Él pagó con su vida por mi vida. Entonces, eso me lleva a cambiar en mi mente, pero no es algo que yo provoque. ¿No les ha pasado que a veces han compartido el evangelio y tú dices, ya lo convencí, pero de pronto como que dice la persona, pues está chido, ¿no? Síguele, pero ya no surte efecto. Y luego ves que posiblemente ese mismo mensaje en otra persona es como que, wow, tienes razón, necesito ser salvado. Pasa y se nota mucho, en esencia, cuando ya llevas mucho tiempo predicando, que ves como que algunos dices, sí la captó, sí la cachó, sí le cayó la pedrada y la agarró. Y otros como que dices, ¿por qué no te entra? ¿No? O sea, ¿cómo es posible? Casi iba con nombre directo hacia ti. Y no es que uno esté buscando eso, ¿no? Pero dices, ¿cómo es que no le entró? ¿Por qué? Porque su pensamiento no ha sido renovado. Porque no ha habido arrepentimiento porque Dios no le ha dado eso, porque sigue la dureza de su corazón. Nosotros, como tal, por nuestras fuerzas, no podemos producir un cambio de mente. No puedo así como que, hacer fuercitas y ¡pum! Ya como una palomita. No, tengo que arrojarme a los pies de Dios y rogarle que cambie mi mente, rogarle que cambie mis pensamientos, rogarle que cambie todo lo malo que hay en mí para que Él me dé ese arrepentimiento, para que Él me conceda ese cambio de mente, para entender que lo que es pecado y apartarme de Él, para saber qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios, para saber cómo responder, para saber qué conducta llevar, para saber cuál es la vida de piedad que Dios quiere y tiene para mí. Pero a veces vivimos creyendo que el puro conocimiento ya es en esencia, a veces, arrepentimiento. Yo sé que robar es malo, yo sé que decir groserías es malo, yo sé que todo lo que ya sabemos, ¿no? De pecado. Estafar, robar, fraudear, injuriar, maldecir, todo lo que se pueda imaginar. Pero tengo el conocimiento nada más. Lo que yo necesito es que el Señor venga a cambiar mi mente para yo percibir ese pecado ya como un ataque contra mi vida. Y entender que esto, yo sé que es pecado y yo sé que es desagradable, pero no solamente lo sé, sino lo siento el dolor. Siento el dolor que he fallado y he pecado contra Dios. Escuchaba a un pastor que decía, tenemos un Dios eterno. ¿Amén? ¿Sí? ¿Tenemos un Dios eterno? ¿Sí? Ok. Entonces dice, por ende, cada falta contra Él es una falta en un ámbito eterno. Es una falta impagable, porque es una falta contra un Dios eterno. ¿Sí? Por eso fue necesario la intervención de un ser eterno para pagar esa falta eterna. Entonces, ¿cómo comprender aquello que en mi mente dice, está loco esto? Necesito la gracia de Dios. La gracia de Dios que me arroja, que me da arrepentimiento, que me da fe, que me da gracia. Gracia en el idioma original se traduce como charisma o charisma, y esa palabra no indica como tal un regalo. Si bien es un regalo, ¿no? Y es la forma a lo mejor más simple de enseñarlo. Es un regalo inmerecido y que no lo merecíamos y Dios lo dio porque quiso. Pero en el idioma griego, la traducción, el significado es la influencia divina, lo que viene de arriba, lo que viene de Dios, la influencia divina sobre el corazón y al mismo tiempo su reflejo en la vida. Así tal cual, es el significado textual de esa palabra, charisma. Si usted quiere definir gracia de forma textual es
la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Si ve, nos aleja o nos aparta de lo que es simplemente un regalo. Porque esto ya involucra, ok, es algo que viene de arriba, pero esto que viene de arriba no es solamente un regalo, es una influencia. Es algo que viene a influir y no en algo externo, sino en el corazón. Para entonces reflejar, simplemente ser un reflejo de Dios. ¿Sí? Simplemente ser un reflejo de Él. La Biblia enseña en Filipenses que nosotros somos luminares del mundo. ¿Qué es esto? Que alumbre nuestra luz, pero esta luz no es propia de nosotros, es la luz de Cristo en nosotros, porque ¿quién es la luz del mundo? Cristo. Y Jesús le ha dicho también a sus discípulos, ustedes son, ¿qué? La luz del mundo. ¿A qué se refiere? Que si tenemos a Cristo, quien es la luz perfecta, entonces nosotros vamos a reflejar su luz. Por eso es que la gracia y el arrepentimiento Dios lo da. Y si nuestras vidas no han comprendido el alcance real del pecado, es porque nos hace falta crecer en eso que Dios quiere para nosotros. Si yo sé nada más como mero conocimiento qué es bueno y qué está mal, de nada nos sirve. Yo me puedo saber los 10 mandamientos, las leyes al derecho y al revés, saber lo que es bueno y lo que es malo, y aún así pasármelo por el arco del triunfo. Y aún así ignorarlo. Y aún así decir, no me importa. ¿Por qué? Porque no hay un cambio en nuestra mente. Por eso los judíos decían, ¿también Dios les ha cambiado la mente a ellos? ¿También Dios les ha dado esta gracia? ¿También Dios les ha dado arrepentimiento? Pero repito, como Pablo les dijo, Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué es esto? Señor, yo sé que tú has cambiado mi mente. Yo voy a ejercer eso que tú me has dado. Yo voy a buscar, yo voy a proseguir en ese arrepentimiento. ¿Cómo sé si Dios me ha dado el arrepentimiento? Es muy sencillo. Lo estoy buscando, lo estoy anhelando, quiero ese arrepentimiento. Si sí lo quieres, es porque Dios te lo ha dado. Si tú quieres perseverar en la gracia, si tú dices, ¿cómo sé si soy o no soy salvo? Fácil, simplemente ve tu vida con el pecado. A ver, esto está bien y esto está mal. ¿Qué es lo que me agrada? ¿Qué es lo que me satisface? ¿A qué le estoy dando más? ¿Qué es lo que me está llevando a? ¿Cuál es la motivación de mi corazón? Si yo peco y sin que venga alguien a cacharme en la movida, sin que alguien me descubra, solito en mi interior, algo me está quemando y me está diciendo, confiésalo, confiésalo, confiésalo. Entonces hay una marca ahí, que es el Espíritu Santo diciendo, confiesa tu pecado. Pero si yo peco y yo fallo y yo desobedezco a Dios y aún así no pasa nada, entonces hay algo que falta ahí. Hay como esta vocecita, ¿no? Del Pepe Grillo, que falta ahí que nos esté hablando, que nos diga arrepiéntete. No hablo solamente de la conciencia, hablo de Dios hablando a nuestro corazón para decirnos, cambia tu forma de vivir, cambia tu mente. Entonces, Hechos 11, versículo 19, continuamos a lo que estaba sucediendo en la iglesia. Y el título ahí, usted lo puede ver, dice la iglesia en Antioquía. Aquí ya se abre el acto 3, la parte 3, el telón número 3, donde ya no es solamente Judea, ya no es solamente Samaria, sino que es ahora Antioquía, sí. Pero recuerden lo que dice Hechos 1.8. ¿Se acuerdan? Que dice Hechos 1.8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos en... Ajá. ¿Y cuál es el último escalón? Hasta lo último de la tierra. Aquí es donde se abre el telón de hasta lo último de la tierra, porque ya Antioquía es una iglesia griega, gentil. Es una iglesia, sí hay judíos, pero no es en esencia judía, sino es que ya Dios dice, ya. Entonces dice, vea, recuerda
lo que hablamos con Esteban, ¿sí se acuerda de Esteban? Aquel diácono que era lleno del Espíritu Santo y que fue el primer mártir en morir. Aquel que murió siendo lapidado. Y vimos cómo Dios en su providencia permitía también esto. Porque a veces decimos, sí, Dios acampa alrededor de los que le temen, Dios nos defiende con espada, Dios cuida de nosotros, sí. Pero Dios, en lo que conocemos como la providencia de Dios, que no es lo mismo que provisión, la providencia de Dios es todo aquello que ocurre, sea bueno o malo a nuestros ojos, en pro de un propósito mayor en Dios. ¿Sí? La provisión es lo que Dios da. Pero la providencia es todo aquello que ocurre, repito, sea bueno o malo a nuestros ojos, que Dios permite o que Dios hace para un propósito mayor. La muerte de Esteban, obviamente, pues a nuestros ojos es como que no Dios los cuidaba, que no Jesús dijo yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, que no Dios iba, a veces pensamos, iba a premiar la santidad, pero nuestra mirada es solamente terrenal, ¿no? y limitada hasta un tiempo. Porque ahora vemos una parte de esta providencia. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, eso que pasó con Esteban, que soltó algo. Muévanse de aquí. Dice, ellos pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, ciudades que ya no eran necesariamente judías, sino helenistas, griegas, gentiles. Y ahí dice, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Sí? Pero, dice, había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Esto quiere decir que habían nacido en un contexto gentil, que no habían nacido en Jerusalén o que no habían nacido en un contexto judío. Es decir, que eran judíos, perdón, que eran gentiles. Dice, unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. ¿Por qué? Si bien estos varones de Chipre y de Cirene nacieron en un contexto griego, se desenvolvieron en un contexto gentil, con raíces judías, pero ellos tenían más afinidad hacia los gentiles porque habían nacido ahí. Entonces, para ellos fue más fácil anunciar el evangelio diciendo, oye, esto está bueno, ¿no? O sea, Jesús es un salvador. Pues también para ellos, porque se sentían identificados con ellos. A veces, mire, un gentil que no nacía en Jerusalén, se me revuelve la mente, un judío que no nacía en Judea o en Jerusalén, se sentía como que de una calaña un poquito más inferior. Como que de una raza, pues sí, eres judío, pero pues como que te hace falta nacer en tierra santa, ¿no? Pero aquí vemos que estas personas que nacieron lejos de su hogar, lejos de casa, lejos de su pueblo, Dios los usó en ese lugar con un plan. Repito, la providencia de Dios. Porque Dios donde nos puso, donde Dios nos manda, donde Dios ahora sí que nos plantó, es donde Dios nos va a dar y llevar fruto. Dice que estos, como no tenían este celo tradicional de los judíos, fueron un poco más abiertos a anunciar el evangelio también a los griegos. ¿Y qué dice? Anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Y qué pasaba con estas personas que se atrevieron a hablar del evangelio? Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. A veces creemos que vamos solos. A veces creemos que es nuestra convicción, que es solamente nuestras fuerzas, que vamos nosotros. Pero es que cuando vamos a cumplir el propósito de Dios, no somos nosotros, es el Señor con nosotros. Recuerden cuando David se enfrentó a Goliat. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí yo vengo porque soy el mero mero y tengo muy buen tino. Y estos de acá pues andan de cuchicuchi, les da miedo, pero yo no, mira, yo sí me enfrento porque yo puedo. O sea, David para nada se elevó. David para nada dijo yo soy el que puedo. David para nada dijo yo no te tengo miedo, yo tengo la onda, yo tengo buen tino, he practicado, mira mis habilidades. Para nada.
¿Qué fue lo que dijo? Yo vengo ante ti, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es decir, yo vengo porque Él está conmigo. Y yo puedo enfrentarte porque Él está conmigo. Y yo puedo hacer lo que Dios ha mandado porque el Señor está con nosotros. Pero cuando vamos sin el Señor, cuando vamos en nuestras fuerzas, cuando vamos actuando pues, por puro orgullo, presunción, vanidad, lo que sea, regresamos desnudos de aquí para abajo. Es decir, avergonzados. Regresamos avergonzados. Como aquellos hombres que quisieron imitar a Pablo, ¿no? Dijeron, en el nombre de Jesús que predica Pablo, fuera. ¿Y qué dice? Que el demonio dijo, pues a él sí lo conozco, a Jesús obviamente, pero ¿ustedes qué? Y que el demonio les puso una rastriza. ¿Por qué? Porque estaban actuando sin la mano del Señor. ¿Y esto qué pasó? La mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Aquí encontramos otra vez esta palabra, convertíos al Señor. Repito, vamos a encontrar también en alguna otra parte de la Escritura donde dice arrepentíos y convertíos al Señor. Ahora, ¿yo me puedo convertir solo? ¿Sí o no? Sí. Si nos convertimos nos hacemos más burros, ¿no? Pero, o sea, yo solito no me puedo convertir, como a veces decimos, ¿no? Ya me convertí al cristianismo. Se dice nada más, pero quien hace la conversión en esencia es Dios. Ya lo vimos, Jesús es quien quita, rompe, deshace el molde y dice, no me sirves, no me gustas así, te voy a hacer de nuevo. Pero en eso también, de forma extraordinaria, Dios dice, pero también es responsabilidad tuya. Conviértete. Es decir, la santidad en Dios es una sinergia. ¿Sabes lo que es sinergia? ¿No? No recuerdo exactamente el nombre del medicamento, pero hay un medicamento, hay muchos medicamentos, que si tú los pones separados, no te sirven para nada. O bueno, te sirven pero muy poquito. Aunque te los tomes juntos, no te van a hacer efecto. Pero cuando los dos medicamentos los unes, en esencia, químicamente, provocan algo que se llama sinergia, que lo que hace es que estos dos activos funcionen juntos para crear algo mucho mejor, que entonces sí me haga mayor bien, que comiéndolos de forma separado. ¿Sí me entendió más o menos? Ahí lo explico de forma simple. La sinergia es el Espíritu Santo y nosotros trabajando juntos. Eso es la santificación, la santidad. El Espíritu Santo diciendo, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Y yo diciendo, sí voy para allá, sí voy para allá, sí voy para allá. ¿Sí? Por eso es nuestra responsabilidad atender al Señor. Versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Recuerden que el centro, el eje, como que el liderazgo principal donde estaban atentos a todo era Jerusalén. Jerusalén era como que quien estaba en un principio a cargo de que se enseñara correctamente la doctrina del Señor. Porque pues ahí era de donde habían salido los apóstoles, donde el Señor Jesús había delegado la autoridad. Y entonces dice que ellos enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Vea, ya no fue necesario un apóstol. ¿Recuerdan que en Samaria enviaron a Juan y a Pedro? Pero ya no enviaron a un apóstol. ¿Por qué? Porque ya la señal del compañerismo, ya la señal del Espíritu Santo, ya la señal de que la iglesia había llegado también a los gentiles, ya había sido hecha por Pedro con Cornelio. Entonces, ¿a qué enviaron a Bernabé? Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, vea que no dice, y vio cómo la gente se arrepintió, y vio cómo la gente cambiaba, y vio cómo la gente, no. Él llegó y obviamente en el comportamiento de la gente dijo, aquí está la gracia de Dios. Y dice que se regocijó. ¿Y qué pasó? Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor.
Bernabé ya no llegó a hacer milagros, ya no llegó a imponer manos, ya no llegó a hacer lo que Pedro había hecho en Samaria y con Cornelio, sí, de imponer manos y que reciban el Espíritu Santo. Ya no llegó a eso, porque ya había pasado. Fue mandado a, oye, checa que por favor lo que se esté enseñando sea lo correcto. Entonces, Bernabé llega, ve a los hermanos, ve lo que está pasando y dice, esto es la gracia de Dios. ¿Recuerda qué es la gracia de Dios? La influencia de Dios en nuestro corazón. Dice, esto de aquí solamente es obra de Dios. ¿Y qué fue lo que dijo? Los animó. Ya no fue a decirles, no, miren, yo aquí soy Bernabé, me mandaron de allá de Jerusalén y pues ahora soy su pastor, ¿no? Ahora van a hacer lo que yo les diga, ahora no. Él fue con autoridad, pero su razón no fue imponerse sobre ellos, sino ver lo que Dios estaba haciendo ahí y es de Dios, los animó. Pero la animación no fue a seguir reglas, ¿o sí? No fue a decir, miren, pues ya son cristianos, ¿no? Ahora les leo la cartilla, a ver. Se tienen que bautizar, tienen que dejar de decir malas palabras, tienen que reunirse cada domingo, tienen que orar tantas veces al día, tienen que leer la Torá, la Escritura, los rollos, tienen que hacer eso, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto, tienen que hacer eso, No. ¿Cuál fue la exhortación de Bernabé? Que permanecieran fieles. Pero dice, con una intención del corazón. Cuando dice propósito del corazón es con una intención del corazón, que con su corazón deseen ser fieles al Señor. Y cuando mi corazón, yo decido, ahora que viene, ya está más cerca Año Nuevo y que otra vez nuevos propósitos y etcétera, yo decido, yo propongo, yo intencionalmente creo y pongo en mi corazón la decisión de permanecer fiel al Señor. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues ahí está la Escritura. Yo quiero ser fiel al Señor, fiel a lo que Él ha dicho. ¿Cómo voy a saber cómo permanecer fiel? Voy a leer, voy a las Escrituras. Voy entonces, ahora sí, Señor, yo quiero permanecer fiel a ti. Dime qué hago, ¿ok? Aquí está la Escritura. Pero si de antemano no hay una intención en nuestro corazón de ser fieles, pues todo lo demás va a ser reglas. Va a ser mero formalismo. Va a ser una religión más, un adoctrinamiento, una secta, si lo quiere ver así. Pero cuando la intención, el propósito viene del corazón, ya entonces es algo diferente. Ya no es lo hago porque me ven o lo hago porque tengo que, sino lo hago porque quiero. Lo hago porque lo deseo. Lo hago porque incluso lo necesito. Necesito agradar a mi Dios. Necesito hacer esto para agradar a mi Dios. ¿Y por qué enviaron a Bernabé? Aunque no era apóstol. Versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Cualidades que también recuerdan que vimos en Esteban. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Y continúa diciendo, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Aquí cuenta la historia. Bueno, recuerden, Saulo se convirtió, era un fiel radical del judaísmo, del fariseísmo, y de pronto imagínate como que pues tenía un buen puesto, ¿no? Porque tenía favores y tenía permisos del sumo sacerdote, entonces tenía buen puesto. Hay quienes dicen que incluso estaba en el Sanedrín. Pero imagínense, uno de los principales líderes, ahora es uno de los principales opositores, ¿no? ¿Sí? Uno de los que estaban con el PRI, ahora se fueron a, ya sabe usted dónde, ¿sí me entiende? Imagínense eso. Entonces, ¿qué pasa con Saulo? Pues su residencia que estaba en Jerusalén, ahora tuvo que ser cambiada a otro lugar. Por eso recuerden que Pablo fue un tiempo a Damasco, luego fue un tiempo a Jerusalén, luego fue un tiempo a diferentes lugares antes de ejercer el ministerio, pero llegado el momento necesario, vea, fue hasta los gentiles, hasta que empezó la iglesia en Antioquía, hasta que empezó la iglesia, pues ahora sí que ya el mundo entero, Bernabé dijo, bueno, Dios a través de Bernabé, necesito a Pablo. Bueno, en este caso Saulo, ¿no? Que es el nombre hebreo. Lo necesito, porque Dios ya lo había preparado para algo. Por algo no estaba funcionando como apóstol o como líder dentro de los judíos.
porque Dios lo tenía para otra cosa. Imagínense que Pablo se hubiera empeñado en decir, pero yo era un radical, yo soy el mejor, yo le gano a Pedro, ¿no? O sea, yo soy mucho mejor que Pedro, sé más que Pedro, pues yo debo estar aquí. Pero no, él se fue a otro lugar donde Dios ahí lo estaba usando. Entonces, llegado el momento, fue a buscar a Saulo. Recuerden, desde la conversión de Saulo hasta este tiempo, más o menos, así como hay un tanteo de alrededor de entre 6 y 9 años. A veces creemos, repito, que Pablo se convirtió y a la semana siguiente ya era el apóstol Pablo, ¿no? Ya andaba como que sanando, enviando trapitos para que sanara a la gente. No, había pasado un tiempo. El tiempo que Dios quiso. Entonces, ya me perdí. Así, Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí en Antioquía todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. ¿Qué fue lo que hicieron? Enseñaron. Porque hacer discípulos involucra un acercamiento, involucra enseñar, involucra, ¿sabes qué? Esto no está bien, esto es así, esto es asá, esto es asá. Corregir lo deficiente, como Pablo le dice a Timoteo, encaminar por el buen camino, enseña, exhorta afuera de tiempo, en tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. Enseña, enseña, enseña. Porque es lo que Dios mandó a hacer discípulos. Sería muy fácil solamente que vinieran, se diera un sermón de 15, 20 minutos, entretenerlos, así por encimita, y pues ya cada quien como le haya, ¿no? Lo que haya entendido, pues allá en su casa. Pero no, tiene que ver con una disposición de alguien que enseñe y alguien que esté dispuesto a ser enseñado. Y enseñaron a mucha gente, y entonces a los discípulos se les llamó, ¿qué? Cristianos por primera vez en Antioquía. Y vea, curioso, ¿no? El nombre del cristianismo o cristiano no nació en un contexto judío. Cristiano o cristianismo viene de un idioma griego, de un idioma gentil. Es decir, fue hasta que ya Dios dijo, esto es la iglesia, todos, hasta que ya estaban judíos, samaritanos y gentiles juntos, en donde Dios dijo, ahora sí, ahí va su nombre, ¿no? Su marca, pues como lo quiera llamar la gente. ¿Sí? Había una identificación con Cristo, porque cristiano en esencia es como un Cristo pequeño o un seguidor del camino. Pero, vea, fue hasta que la iglesia ya estaba, ahora sí que completa en cuanto a el llamado. ¿Sí? No completa en cuanto a miembros, porque aún falta gente de creer, pero sí completa en cuanto al llamado. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Recuerden, Lucas está hablando un contexto histórico. Esto que vemos de Claudio, si usted es muy indagoso, le gusta indagar, va a ver que efectivamente en el tiempo del emperador Claudio, que fue después de Herodes, a Claudio le fue en feria, le tocó como que la peor parte de ser el emperador. Incluido esto, esa gran hambre o gran hambruna. Entonces, porque, no sé si sepan, ¿no? Pero Herodes, había dos Herodes. El Herodes que mandó a crucificar a Cristo, luego llegó otro Herodes, que es el que vamos a ver creo que en el siguiente capítulo, donde Santiago es muerto. Ese Herodes, Dios en su providencia, pues también le corta la vida, y es cuando llega entonces el emperador Claudio. Es decir, eso que vemos aquí de Claudio todavía no pasaba, todavía falta, ¿sí? Pero Lucas, como un historiador, lo está narrando, está narrando un suceso que va a pasar, pero para los ojos de Lucas ya pasó. ¿Sí me entiende? Está narrando historia, pues, aunque no haya pasado. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, ¿qué discípulos? Gentiles, griegos, helenistas de Antioquía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Vea, no los conozco, no sé quiénes son,
No los he visto jamás en mi vida. Ni siquiera hablo su idioma. No son de mi raza, no son de mi linaje, pero son mis hermanos. ¿Y qué pasó? Enviaron ayuda. Y aquí enviar socorro no es como que voy a socorrerte, es básicamente enviar dinero, enviar bienes. Lo cual en efecto hicieron, enviándolos a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Recuerden, Lucas está narrando lo que pasó. Lucas está diciendo, la iglesia de Antioquía propuso hacer y yo soy testigo de que sí lo hicieron. Porque a veces solamente quedó en, sí, te voy a ayudar, sí, te ayudo. No, sí, doy tanto. No, sí, de veras, palabra. Pero, ¿dónde está el efecto? En efecto lo hicieron. Y todo esto, ¿por qué? Porque Dios les había concedido, ¿qué? Versículo 18, regresamos. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. Todo esto que vemos abajo en la iglesia de Antioquía es simple y sencillamente una consecuencia, es fruto del arrepentimiento. No son méritos, no es que ellos hayan sido mejores que los judíos, no es que Dios los quisiera más, simple y sencillamente estaban dando frutos dignos de arrepentimiento. Estaban mostrando con sus acciones, ¿con cuál? Con servir al Señor, con predicar la palabra, con aprender y con dar. Estaban proclamando, Dios nos ha dado también arrepentimiento. Contrastémonos, ¿no? Ahora sí, nosotros ya entramos en esta iglesia. Ahora sí, nosotros ya somos parte de la iglesia de Antioquía, ya somos gentiles, somos mexicanos pues, pero somos parte de esa ya. ¿Qué frutos estamos dando? Dios nos ha concedido ya el arrepentimiento. Estoy ejerciendo ese arrepentimiento porque, repito, lleva la parte de creer, de anunciar, de recibir la gracia de Dios, de permanecer fiel al Señor con todo nuestro corazón, de recibir enseñanza de parte de Dios y de dar. O sea, así como que condensado, eso lleva al arrepentimiento. ¿Dónde están, pregúntome yo, las reglas? Aquí no se mencionan y empezaron a dejar de robar, y dejaron de decir malas palabras, y empezaron a hacer esto, y empezaron a cumplir cada domingo, y empezaron a cumplir cada culto, y empezaron a llegar a tal hora, Simplemente eran acciones vivas de corazones arrepentidos. Las reglas no cambian, lo que cambia el corazón es Dios. ¿Sí? Las reglas pueden contener, pueden someter, pueden limitar, pero hasta ahí. Pero cambiar, transformar, solo Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú eres bueno, has sido bueno y seguirás siendo bueno con cada uno de nosotros, Señor. Te ruego, Dios, que nuestros oídos estén prestos para escuchar tu palabra, que nuestro corazón esté abierto para recibir lo que tú tienes para nosotros. Te ruego, Señor, que nos ayudes a examinar nuestro corazón y ver si en nosotros, en nuestra mente, ha habido un arrepentimiento. Que nos lleves, Señor, a hacer tu voluntad, que nos lleves a honrarte, que nos lleves a glorificarte, que nos lleves a dar gloria a tu nombre con nuestras vidas y que propongamos en nuestros corazones serte fiel, Señor. Ayúdanos, Padre, y te rogamos que si hay algún corazón, que si hay alguna mente que no ha sido renovada, que si ha habido algún espíritu que no ha recibido arrepentimiento, que tú vengas ahora a ese corazón. Que tú traigas vida donde no lo hay, que tú renueves, Señor, que tú hagas las cosas nuevas y que tú transformes, Padre. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.